también que sus empresas recurran a este sistema de 4x3, tener 3 días de fin de semana, mientras que 4 laboral. Ahora, la empresa nos decía, no fue tomada de la noche a la mañana, fue una decisión súper pensada, basada también en lo que pasó durante esta pandemia y el teletrabajo, y básicamente lo que busca es medir los objetivos y no cuántas horas están las personas en una oficina. Nosotros conversamos con varias personas ahí en la nota, con varios diputados de diversos colores. También esta medida en la prensa y muchos trabajadores empezaron a preguntarse si es factible también que sus empresas recurran a este sistema de 4x3, tener 3 días de fin de semana, mientras que 4 laboral. Ahora, la empresa nos decía, no fue tomada de la noche a la mañana, fue una decisión súper pensada, basada también en lo que pasó durante esta pandemia y el teletrabajo, y básicamente lo que busca es medir los objetivos y no cuántas horas están las personas en una oficina. Nosotros conversamos con varias personas ahí en la nota, con varios diputados de diversos colores, también con expertos del área, por ejemplo, psicológica, como Alexandra Vidal, y era recepcionada de manera bien positiva, aunque por supuesto desde sectores más conservadores. Hablaba el presidente de la UDI, Javier Macaya, él decía, bueno, esto podría tener un impacto en el empleo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Tomamos contacto con nuestros diputados invitados de hoy. Diputado Jackson, abro la conversación con usted. ¿Usted ve factible un proyecto como este, la iniciativa que ha tomado una empresa que, de partida, los felicito a esta empresa espectacular, que bien que piensen en sus colaboradores y ojalá a ellos les pueda funcionar perfecto ese sistema para que se mantenga? ¿Usted cree que podría ser replicable para el resto del país? Yo espero que sí, y probablemente no es tan simple como llegar y decir 4 días, y porque yo te podría decir no, 3 días, y alguien podría decir no, 2 días nomás. En el fondo, lo que primero hay que entender es que no todas las industrias son iguales. Hay algunas industrias, algunos sectores de la economía en los que son mucho más basados en objetivos, y por lo tanto medidas de esta naturaleza son mucho más factibles, o sea, se podrían hacer en el corto plazo. Y mientras hay otras industrias, otros sectores de la economía que cumplen horario, y por lo tanto va a demorarse un tiempo más probablemente, y van a ir un poquito a la cola de esta tendencia, que, como se decía, es una tendencia que se está empezando a explorar de manera internacional. Y acá en Chile vamos bien tarde en esta línea. Pues, imagínate que recién el tema de las 40 horas, que implica 8 horas durante los 5 días, ha sido un escándalo para algunos sectores. Entonces, si es que las 40 horas no han logrado suscitar suficiente apoyo, sí lo aprobamos en la Cámara de Diputados, pero ahora en el Senado se ha frenado un poco, y el gobierno no le ha puesto mucho apoyo a esa medida. Más difícil es pensar que esto se puede extender de un día para otro a los 4 días, pero si me preguntan a mí, deberíamos hacer todo lo posible por ir avanzando hacia un principio de vida que yo se lo escuchaba a Pepe Mujica en algunos discursos, el expresidente de Uruguay, que es que uno trabaja para vivir mejor y no puede vivir para trabajar, ¿no? Y que al final el trabajo es tiempo de vida que las personas tienen y que podrían estar haciendo otras cosas, compartiendo con su familia, explorando algunas áreas de arte, de ciencia, deporte, de lo que les gustaría más. Y hoy día muchas veces no se puede hacer porque el trabajo es muy, muy exigente y no queda mucha energía. Así que, de mi parte, empujar hacia allá. Dedito para arriba. Y la diputada Olivera, ¿cómo está, diputada? Buenas tardes. ¿Qué piensa usted respecto de una idea como esta? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, primero celebrar y felicitar a las empresas que han tomado esta iniciativa. Yo creo que es un proceso que se comienza a dar en nuestro país y que a mí por lo menos no me extraña. Yo vengo del mundo del deporte y eso me permitió recorrer algunos lugares del mundo en donde uno ve que en estas materias y en otras el mundo va mucho más adelantado que nosotros. Y eso es entendible porque finalmente Chile ha ido progresando, ha ido creciendo, pero hay países que han ido mucho más rápido que nosotros simplemente. Pero en esta materia yo creo que acá lo mencionaron, este proceso significa muchos beneficios, yo creo, para la sociedad, como por ejemplo la calidad de vida, como mencionaron algunos, compartir más en familia, más deporte, mejorar quizás la salud. Esta pandemia a nosotros nos ha dejado muy demostrado hoy día que lamentablemente hemos tenido que estar encerrados, pero muchos otros han tenido que salir a trabajar como acostumbran a hacerlo a diario por un tema de necesidad. Y yo en ese sentido pienso, por ejemplo, en las familias que tienen que recorrer grandes distancias para trasladarse a un lugar de trabajo. Claro. Conocemos muchas realidades de personas que, por ejemplo, viven en la comuna de Puente Alto y se trasladan a la comuna de Vitacura o Las Condes, en donde sus trayectos son larguísimos.
Yo cuando fui deportista, yo vivía en la comuna de Puente Alto y mi lugar de entrenamiento, que era mi lugar de trabajo, quedaba en el Parque Higgins. Por lo tanto, mi trayecto duraba 1 hora y media solamente para trasladarme y después 1 hora y media para volver. 3 horas Por lo tanto, diarias. desde ahí yo creo que sí. Yo creo que sí tiene mucho beneficio para mejorar la calidad de vida de las personas, poder compartir más tiempo en familia, poder recrearnos, poder hacer otras cosas que quizás durante la semana no podemos, y los fines de semana, cuando una mamá, una mujer o un padre de familia puede estar en su casa, generalmente tiene que dedicarse a otras labores dentro del hogar. Por lo tanto, yo sí creo que esto va en la dirección correcta. Nosotros los seres humanos siempre, o no sé si todos, pero hay muchos que le tienen miedo a los cambios y muchas veces nos resistimos a esos cambios. Yo creo que tenemos que perderle el miedo quizás a la evolución. O sea, como seres humanos tenemos que evolucionar, y en la medida que en este caso las empresas den esa posibilidad, hay que aprovecharlas, quizás siempre regulando todo con la mayor responsabilidad posible, cumpliendo metas quizás, cumpliendo los objetivos que también nos colocan los empleadores en este caso. O sea, claramente lo decía desde la consultora, que había que romper paradigmas. Y si algo rompió muchos paradigmas en esta cuarentena excesiva y en esta pandemia, es que ante el teletrabajo era insospechado, era impensado en muchos ámbitos, y se ha demostrado incluso en varias empresas que el teletrabajo ha sido incluso más productivo que haber tenido a la persona en sus horarios laborales. Entonces, de a poco hay que ir evolucionando, y algo que nos obligó esta pandemia, Mirna, es precisamente a entender que hay trabajos que perfectamente se pueden realizar desde las casas. Sí, bueno, yo he estado trabajando desde mi casa hace bastante tiempo para mi Radio ADN, y claro, tengo que decir que soy una privilegiada en ese sentido, porque es un trabajo que sí se puede hacer desde la casa. O sea, no todo se puede. No, evidentemente que no, y las condiciones también tienen que ser óptimas. ¿En qué sentido? En que tienes que tener muy buen internet. Si no tienes buen internet, no tienes ninguna posibilidad, por muy buen equipo que tengas. El equipo depende exclusivamente de ese buen servicio, y sabemos que no en todos los lugares existe, lamentablemente no, el buen acceso a internet. Ahí también hay disgregación de comunas, entre comunas, etcétera. Pero a mí me gustaría preguntarle a ambos por lo siguiente, porque uno lee, por ejemplo, el otro día leí una entrevista súper interesante a Yuval Noah Harari, el escritor, ¿no es cierto?, conocido, famoso, historiador israelí, autor, entre otros libros, de las 21 lecciones para el siglo XXI, que él hablaba de que a propósito de la pandemia se va a producir un proceso mucho más acelerado de la robotización. Muchos trabajos que hoy día o que antes de la pandemia, ¿no es cierto?, existían, van a dejar de existir, o ya están dejando de existir, y van a reemplazar los otros trabajos, ¿verdad? Y a mí me preocupa aquello, porque eso supone también una presión importante. Entonces, yo también estoy de acuerdo con ustedes y con todos los acá presentes, ¿no?, de que es bueno poder trabajar 4 días, pero me preocupa mucho más qué va a pasar con aquella gente que no va a lograr reacomodarse a los cambios y va a quedar fuera definitivamente del mercado laboral. Entonces me parece que es un análisis o un debate súper interesante. Me gustaría preguntarle, diputado Giorgio Jackson, ¿cómo ve usted ese fenómeno? Mirna, tocaste una tecla que podría estar hablando de 6 horas de lo que me acabas de preguntar. Sí, yo sé, por eso lo pregunto. Pero mira lo que hiciste, va a hablar 6 horas. No, es uno de los temas que más me apasionan. De hecho, cómo las tecnologías van cambiando las dinámicas sociales, ¿no?, en todo orden de cosas, y en particular el tema de la automatización. Hay distintas formas en las que se ha abordado la pregunta de cómo combatirlo. La primera intuición es cómo capacitamos a la gente para que en el fondo se recapacite en otras cosas, ¿no? Para que pueda encontrar otros lugares donde se van creando puestos de trabajo. Pero lo que nos va mostrando la experiencia, sobre todo de la denominada cuarta revolución industrial, es que es muy, muy acelerado. Es que es mucho más rápida la conversión hacia la automatización y la prescindencia de algunos empleos que la reconversión de personas hacia otros trabajos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que, a pesar de que se esfuerce, que a pesar de que tenga talento, que a pesar de que haya estudiado incluso y que le quiera poner toda la tinca, no encuentra trabajo, porque a la empresa le empieza a salir más conveniente automatizar el proceso en términos de ingresos, y es lo que todos los empresarios van a hacer. Entonces, como sociedad, ¿cómo nos anticipamos? Hasta ahora ha habido una idea, como en términos de receta, que es de las que más fuerte está sonando, sobre todo en los países más desarrollados, que es la idea de una renta básica universal. ¿Ya? Hoy día se ha hablado de eso a propósito de la emergencia, pero mucho se está hablando en otros países, incluso antes de la pandemia,
de que todos esos excedentes de productividad que la tecnología provee, que no son malos per se, pero ¿cómo hacemos para compensar a aquellas personas que van quedando desempleadas? Y la idea es como tener una especie de seguro social, un segundo piso de seguro social a través de una renta básica universal. De hecho, nosotros sacamos una campaña web hace poco en rentavasicauniversal.cl, donde la gente puede conocer los principios de esa propuesta que está ahí dando vuelta en distintas partes del mundo y que nos gustaría que estuviera presentada. Oye, este punto que estamos conversando de la adaptación de las otras generaciones a este mundo nuevo, lo encuentro un temazo, de verdad súper importante. Pero también creo que como el país reaccionó de emergencia ante la pandemia y cambió el sistema laboral a las casas, en un porcentaje no menor, se hizo también en la medida que todos nos acomodamos. O sea, la cantidad de personas que están sentadas en una silla que no es para trabajar, en el computador, en su casa. Estoy hablando a muchos puede sonarle una tontera. ¿Qué está hablando de la silla? La cantidad de lesiones lumbares, de lesiones cervicales, porque están en una silla que era para comer, para sentarse a almorzar, y la gente dice, chuta, tengo que trabajar en la casa, y ponen el computador que tienen, con el internet que tienen, con el enchufe que tienen, y con la silla que tienen. Son detalles que van cambiando de la vida. Entonces, de pronto también debiésemos ver cómo el teletrabajo desde las empresas que están ahorrando harta plata, ya no gastan tanto en arriendo, ya no gastan tanto en luz, ya no gastan tanto en agua, cómo esas empresas colaboran con sus trabajadores para ponerle la silla que corresponde, la mesa que corresponde, el internet que corresponde, porque el teletrabajo suena súper rico y yo lo encuentro espectacular en muchos casos. Tú ganas tiempo, ganas flexibilidad, pero también pones cosas de tu bolsillo y de tu salud para que ese teletrabajo funcione. Exacto. Claro, por supuesto. Pero bueno, yo ahí es que insisto con lo que preguntaba diputados, porque me parece que yo también quisiera. Yo tengo una hermana que vive en Suiza y que trabaja justamente 4 días a la semana. Ah, mira. Pero Suiza, pues. Entonces yo estoy de acuerdo. Si yo lo encuentro fantástico que las empresas que puedan, que lo hagan. Que bueno que así sea. El tema es que sabemos que no todas las empresas lo pueden hacer. Entonces, no sé, diputada Olivera, yo le pregunto, si ya este proyecto de las 40 horas semanales generaba conflicto, yo me estoy imaginando lo que significaría esto, o sea, en pandemia, con crisis económica, con déficit de crecimiento, etcétera. ¿Cómo se puede realmente plasmar esto para ser realistas, no? Sí, mira, yo creo, Mirna, que acá tocaron un tema muy importante. Yo no soy especialista en ciencia ni en tecnología y soy súper honesta en eso, pero sí creo que, como dije hace un rato, siempre los cambios tienen que vivir un proceso. O sea, uno no pretende que los cambios sucedan de la noche a la mañana. Pero sí también creo que dentro de nuestro país, por lo menos, para poder acercarnos y mirar hacia el futuro en ese sentido, también nosotros tenemos que ir generando cambios quizás en el aspecto educacional. Porque finalmente hoy día, cuando nosotros vemos las mallas curriculares, las estructuras de formación dentro de los colegios, dentro de las universidades, nosotros muchas veces nos damos cuenta que la estructura es muy antigua. Entonces también tenemos que evolucionar e ir cambiando en eso. O sea, yo tengo 5 hijos. Y tengo 5 hijos que tienen todas personalidades distintas, distintos gustos, son personas distintas. Y hoy día las nuevas generaciones son distintas a las generaciones nuestras. Hoy día, ¿qué es lo que le llama la atención a los niños? Hoy día vemos que en muchos colegios, por ejemplo, se practica la robótica. Y niños que tienen mucho talento para competir en este tipo de competencias. Vemos que, por ejemplo, en el Liceo 1 las niñas destacan en competencias de ciencia. Entonces, desde ahí también tenemos que crear quizás los programas con miras a esos cambios para que el día de mañana, como hablaba el conductor... Eduardo, hola. Perdona, Eduardo, voy a anotar tu nombre, Eduardo, porque soy Eduardo, un poco mala para acordarme de los... No, la Julia sí la conozco ya. Como decía él... Aquí hay un, por ejemplo, él mencionaba el tema de la silla. Hoy día todas las personas que están trabajando desde sus casas, claro, no tienen las condiciones dadas para poder estar en una silla que no le produzca lesiones, que no le produzca incomodidades, y sin embargo quizás el día de mañana vamos a tener a muchas personas que se van a dedicar quizás a crear sillas que sean especialmente para esto, porque claro, hoy día estamos en pandemia, pero nosotros no sabemos qué nos depara para el futuro. Por lo tanto, yo creo que también tener a veces una visión un poquitito más abierta
nos hace bien como sociedad para avanzar en todos estos Ahora, diputada, sin experiencias que nos pone la vida. Claro, sin duda esto va a ser una discusión de largo aliento, tal como decía el diputado Jackson, ya con el tema de las 40 horas, varios sectores se pusieron saltones.